Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos una historia conmovedora que no se pueden perder. Un millonario se encuentra con su empleada compartiendo su único plato de comida con niños en necesidad, y su reacción los dejará sin palabras. ¿Cómo cambiará esto su perspectiva? Quédense con nosotros para descubrirlo. No olviden suscribirse y darle like si les gusta este tipo de contenido. Comencemos. El silencio en la mansión de Alejandro Durán era un eco de su propia vida, frío, pulcro y abrumador. Las paredes de mármol pulido no guardaban secretos, solo reflejaban la luz de las lámparas de cristal que colgaban como estalagmitas preciosas. Alejandro, un hombre de 40 años con el peso de los millones en sus hombros, caminaba por los pasillos con la solemnidad de un monarca en su reino vacío. Había construido un imperio tecnológico desde cero, pero la prosperidad no había llenado el hueco que la vida le había dejado. Se sentía como un fantasma en su propia casa. Su esposa había muerto 5 años atrás, dejando un vacío que ni el dinero ni las propiedades habían podido llenar. El trabajo se convirtió en su única salvación, una droga dura que lo mantenía ocupado y alejado de la soledad. Alejandro, el visionario, el genio de los negocios, se había vuelto predecible en su rutina. De la cama al gimnasio, del gimnasio al desayuno servido en la mesa de roble, de ahí a su oficina en la torre más alta de la ciudad. Siempre el mismo orden, siempre el mismo plato. El plato era una obra de arte, una pieza de cerámica artesanal que pesaba en la mano y contenía una porción de salmón salvaje, espárragos al vapor y una pequeña flor comestible. Era el único plato que usaba, un ritual que su esposa había instituido antes de su partida. Era su conexión con ella, una reliquia de un tiempo donde la vida era más que transacciones y bienes. A cargo de la limpieza de su mansión estaba Lucía, una mujer de 25 años con el rostro cansado pero los ojos llenos de una luz que Alejandro no había visto en mucho tiempo. Lucía era el único otro ser vivo que parecía habitar en esa casa, la única que rompía el silencio con el leve sonido de la aspiradora o el goteo del grifo. La interacción entre ellos era mínima, casi inexistente. Un buenos días cortado, un gracias en voz baja, un intercambio de miradas que no duraban más de un segundo. Eran dos planetas orbitando en el mismo sistema, pero con órbitas que jamás se cruzaban. Una tarde de otoño, la rutina se rompió. Alejandro regresó de su oficina 2 horas antes de lo previsto. El tráfico, un accidente, una junta cancelada. Las razones no importaban. La mansión, que siempre lo recibía con silencio, lo recibió con un murmullo de voces, voces de niños. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Se detuvo en la puerta de la cocina, inmóvil. Se asomó con cautela, y lo que vio lo dejó paralizado. En el centro de la cocina, en el piso de mármol, había un círculo de niños sentados. Eran pequeños, sus ropas gastadas y sus rostros sucios, pero sus ojos brillaban con una expectativa que Alejandro no supo identificar. Lucía, arrodillada en el centro del círculo, sostenía en sus manos el único plato que él usaba para comer. Su plato, el plato de salmón salvaje. Lucía, con una sonrisa que Alejandro nunca le había visto, cortaba pequeños pedazos de salmón y se los daba a cada niño, con la misma dedicación que si estuviera sirviendo a la realeza. Los niños, con manos temblorosas, agarraban el pescado y se lo llevaban a la boca. No había ruido, solo la calma de los niños comiendo. Algunos de ellos levantaban la vista y sonreían a Lucía. Ella les devolvía la sonrisa, con esa misma luz en los ojos que lo había impactado la primera vez que la vio. Alejandro se quedó ahí, en la sombra de la puerta, observando la escena. Un torbellino de emociones se desató en su interior. Primero, una indignación hirviendo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tomar su plato, su reliquia, y compartir su comida, su salmón, con unos niños desconocidos? Sentía una rabia fría, la rabia de la traición. Su espacio, su santuario, estaba siendo profanado, pero la rabia fue reemplazada por la confusión. Lucía no se veía como una ladrona. Su gesto no era furtivo ni desesperado.
Era un acto de amor, de una generosidad desinteresada que él no comprendía. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué estaban en su casa? La escena parecía sacada de un cuento de hadas, pero en el mundo de Alejandro, los cuentos de hadas no existían. La vida era un contrato, una transacción, una cosa a cambio de otra. Él le pagaba a Lucía por su trabajo, y a cambio, ella debía mantener su casa en perfecto estado. Ese era el acuerdo. No había espacio para la caridad, no en su mansión. Un niño, con la cara manchada de chocolate, se atrevió a hablar. «Gracias, tía Lucía». Lucía le acarició el cabello con ternura. «De nada, mi niño. Come todo lo que quieras. Y no te preocupes, mañana habrá más». La frase lo golpeó como un puñetazo. Mañana habrá más. Eso significaba que no era la primera vez. Era una rutina secreta que se había estado llevando a cabo bajo su nariz, en su propia casa. La rabia regresó, más fuerte esta vez, y con ella el impulso de confrontarla. ¿Qué estaba pensando? ¿Y si alguno de esos niños tenía una enfermedad? ¿Y si robaban algo? Pero una cosa lo detuvo: el rostro de Lucía, la paz, la genuina felicidad que había en sus ojos mientras miraba a los niños. Era algo que él no había sentido en mucho tiempo, si es que alguna vez lo había sentido. Era la paz de alguien que no tenía nada, pero lo compartía todo. Alejandro se retiró en silencio, sin hacer ruido. Subió a su oficina, se sentó en su escritorio de ébano y observó la ciudad a través de la ventana. Las luces de los edificios se encendían una a una, como estrellas artificiales. El mundo estaba a sus pies, pero él se sentía más pequeño que nunca. Esa noche no cenó, no tenía hambre, o más bien, la rabia y la confusión se habían convertido en un nudo en su estómago. Se quedó despierto hasta tarde, pensando en Lucía y en el círculo de niños. ¿Qué era lo que ella hacía? ¿Por qué él, con todo su dinero, no se sentía ni la mitad de feliz de lo que ella se veía? Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de noticias para no perderte de más contenido como este. Continuemos. Al día siguiente, regresó de su oficina a la hora de siempre, pero esta vez con un propósito. Dejó el auto en el garaje y caminó directamente a la cocina. El silencio lo recibió de nuevo. Lucía estaba lavando los trastes, su espalda hacia él. «Lucía», dijo. Su voz sonaba más grave de lo que esperaba. Ella se sobresaltó, dejó caer un plato, y este se rompió en pedazos. Se giró, con los ojos abiertos por el pánico. «Señor Durán, yo...» Alejandro la interrumpió alzando una mano. «No digas nada. Quiero que me expliques. ¿Quiénes son esos niños?» Lucía se quedó callada mirando los pedazos del plato roto en el suelo. Se veía tan pequeña, tan frágil. Son niños de la calle. Viven cerca de aquí, en un refugio. No tienen nada». «¿Y qué hacían en mi casa?», preguntó Alejandro, su voz más suave de lo que pretendía. «Señor, lo lamento mucho, lo juro. Solo vi su plato, el que usted nunca toca, y me di cuenta de que no lo comía, así que lo guardaba para los niños. Les hacía falta. Es su única comida decente en el día». Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. El plato que él nunca tocaba. Era cierto. Su apetito era un reflejo de su alma vacía, y a menudo, la comida servida en ese plato terminaba en la basura. Lo que para él era un desperdicio, para esos niños era un banquete. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, casi en un susurro. «Me hubiera despedido», respondió Lucía con una simpleza desarmante. «Y necesito este trabajo. Mi mamá está enferma y yo necesito dinero para sus medicinas». Alejandro la miró, y en ese momento vio más allá de la empleada. Vio a una mujer con un corazón gigante, dispuesta a arriesgar su único sustento por unos niños que no eran los suyos. Vio la valentía y la bondad. Algo dentro de él se rompió, como el plato en el suelo. El caparazón que había construido a su alrededor se agrietó, y por primera vez en años, el aire entró, helado y doloroso, pero real. Se agachó, juntando los pedazos de cerámica rota. «Lucía, por favor, no te vayas.
ven a la oficina conmigo. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, lo siguió. Alejandro se sentó en su silla de cuero y ella se quedó de pie, a una distancia respetuosa, esperando la sentencia. Mañana quiero que prepares un platillo más grande, dijo Alejandro, sin levantar la vista. Lucía lo miró, confundida. Señor, no entiendo. Quiero que prepares un platillo más grande para esos niños, repitió esta vez, mirándola a los ojos, y que lo sirvas en la mesa del comedor. Quiero que prepares un festín para ellos, todos los días. Lucía no respondió. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, lágrimas que llevaban consigo un torrente de emociones, alivio y sorpresa en cada gota. En su interior, una mezcla de sentimientos se desbordaba. Y mañana, quiero que me los traigas a todos. Quiero conocerlos, y quiero que te tomes el resto del día libre. A partir de ahora, tu trabajo no es solo mantener la casa, es ayudarme a llenarla de vida de nuevo. Sus palabras resonaron en el aire, llenas de promesas. Al día siguiente, la mansión Durán se transformó en un lugar vibrante. El eco del silencio fue reemplazado por el sonido de risas, juegos y voces pequeñas que llenaban cada rincón. Los niños corrían por los pasillos, sus risas rebotaban en las paredes de mármol, creando una melodía de alegría que hacía tiempo no se escuchaba. En la cocina, Alejandro, vestido con una bata de chef, ayudaba a Lucía a preparar la comida. Esta vez, no era el habitual salmón y espárragos, era un festín que desbordaba color y sabor. Pollo rostizado, arroz aromático, frijoles y una variedad de vegetales frescos. Era un banquete que parecía sacado de un sueño, un regalo para aquellos pequeños. Los niños se sentaron en la gran mesa del comedor, sus ojos brillando con asombro. Alejandro ocupó la cabecera, mientras Lucía se sentaba a su lado. Era la primera vez en años que la mesa, diseñada para 20 personas, se sentía verdaderamente viva, llena de energía y risas. Mientras Alejandro comía con ellos, experimentó una sensación que había estado ausente en su vida: la compañía. Por primera vez en años, se terminó el plato sin sentir la soledad que lo había atormentado. Los niños, al principio tímidos, comenzaron a soltarse, compartiendo historias de sus vidas, de sus sueños y de las pequeñas cosas que les traían felicidad. Un niño, con una chispa en sus ojos, confesó que quería ser astronauta, mientras que una niña, con una sonrisa radiante, reveló su deseo de ser maestra. Sus sueños eran tan grandes como su mundo, pero al mismo tiempo, tan sencillos como el acto de disfrutar un plato de comida caliente juntos. En ese momento, la mansión no solo se llenó de vida, sino también de esperanza. Alejandro los escuchó a todos y se dio cuenta de que él, con todo lo que tenía, se había vuelto pequeño. Sus sueños se habían reducido a números en una hoja de cálculo. Su vida se había vuelto una transacción sin sentido. Una semana después, Alejandro anunció su nuevo proyecto. No era una aplicación, ni una red social, ni un negocio multimillonario. Era una fundación para ayudar a los niños de la calle, para darles un hogar, educación y comida. Quería que esa fundación llevara el nombre de su esposa, para que su legado no fuera el dinero, sino la caridad. Lucía se convirtió en la directora de la fundación. Con su corazón gigante y sus ojos llenos de luz, era la persona perfecta para el trabajo. Alejandro se dedicó a ella y a los niños con la misma pasión que había dedicado a su negocio. Ya no caminaba por la mansión como un fantasma. Ahora, su casa estaba llena de vida. El silencio había sido reemplazado por la risa y la música. La mesa de roble, una vez un testigo silencioso de su soledad, ahora era el centro de la familia. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar en el jardín, Lucía se acercó y se sentó a su lado. «Gracias, señor Durán», dijo. Alejandro la miró y sonrió. «Lucía, mi nombre es Alejandro, y el agradecido soy yo. Tú me salvaste, Lucía. Me salvaste de un mundo que había creado, donde el único plato que importaba no se comía.
Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en el tamaño de una cuenta bancaria, sino en la generosidad de un corazón. El sol se ponía, pintando el cielo de colores anaranjados y morados. Los niños reían, ajenos al abismo que una vez había existido entre dos personas, un abismo que había sido llenado por un simple acto de bondad, un plato de salmón y el corazón más grande que Alejandro había conocido en su vida. Y ahí lo tienen, una historia que nos recuerda la importancia de la empatía y la generosidad. ¿Qué opinan sobre la reacción del millonario? Déjenos sus comentarios abajo, nos encantaría saber su opinión. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más historias que inspiran. Hasta la próxima.